Seguimos de 13 a 14 a través de vorterixlitoral.com, 91.7, la radio Vorterix aquí de la ciudad de Paraná. Para charlar, nosotros decíamos en esta agenda de 13 a 14 con Luis Lázaro, colega e investigador docente allí en varias universidades en la provincia de Buenos Aires y además, distintas experiencias desarrollando su actividad en organismos nacionales y quien trabajó arduamente a través de la coalición por una comunicación democrática en lo que fue el nacimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero lo que vamos a charlar con Luis. Luis, buenas tardes, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va, Néstor? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo en el programa. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Congreso Federal de Cultura y Comunicación en Mar del Plata el pasado jueves que estuviste participando, Luis. Antes de la conclusión, me parece que habría que recordar y contarle a la gente que este fue un congreso que tuvo una participación federal concreta, ¿no? Y además que hubo encuentros previos en las provincias para llegar el jueves pasado, el 24 de octubre, allí a Mar del Plata. Inclusive tenemos conocimiento que aquí en la ciudad de Paraná hubo varias reuniones previas para estar allá en Mar del Plata. Efectivamente, sí, un ajuste, una corrección. El congreso fue en La Plata, en el Teatro Argentino de La Plata. En La Plata, sí. Y la verdad que sí, como vos lo estás mencionando, fue la culminación de una serie de actividades, eventos previos, de juntadas, que tienen que ver con una preocupación común de muchas organizaciones, de sindicatos, trabajadores de la comunicación, medios comunitarios, presencia también importante de las universidades nacionales. Las universidades han sido sede de muchos de estos encuentros previos que se fueron haciendo y que pusieron en el centro una discusión que tiene que ver con, tal vez, lo más central de esta hora, que es considerar si la cultura y la comunicación deben ser entendidas como simple actividades comerciales vinculadas a negocios del sector económico, o si son la herramienta que permiten el ejercicio de un derecho humano como es el derecho a la comunicación y a la cultura. Sí. De esta definición depende en buena medida todo lo demás, ¿no? Es decir, que tengan continuidad los fondos de fomento que previó en su momento la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Vos recordás, Néstor, que ahí tenemos el Fondo de Fomento Cinematográfico, los recursos que van al Instituto Nacional del Trabajo, del Teatro, el Instituto Nacional de la Música, los fondos para medios comunitarios y de pueblos originarios, las bibliotecas populares. Es decir, hay una serie de actividades culturales y comunicativas que tienen que ver con dónde nos paramos. Nos paramos en la comunicación como un negocio, nos paramos en la comunicación como un derecho. Y yo te diría que en esto toda la doctrina jurídica internacional, los tratados internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, nuestra Constitución Nacional nos convoca a definir la cultura y la comunicación como un derecho humano básico, que además se conecta de manera directa con la democracia, con el sistema político. ¿No? Esto, vos sabés que lo subrayó muy claramente la Corte Suprema de Justicia en el año 2013, cuando tuvo que pronunciarse en relación a la constitucionalidad de la ley de medios, y el fallo de la Corte fue realmente contundente, ¿no? Es decir, los medios de comunicación, el debate público de la comunicación, la libre circulación de la información y la comunicación, el evitar posiciones monopólicas, son instrumentos fundamentales para consolidar un sistema político democrático. Y además es taxativo, perdón Luis, es taxativo allí en el fallo de la Corte cuando habla de la presencia y la participación del Estado en todas estas actividades también. Absolutamente, y bueno, este fue uno de los reclamos centrales. Te cuento que en el acto de apertura, el Teatro Argentino es un teatro imponente, realmente con muchísima capacidad, estaba absolutamente colmado.
y en la mesa de apertura, bueno, dio la bienvenida el gobernador Axel Kicillof, como dueño de casa, como anfitrión. Sí. Estaba también el intendente de La Plata, Julio Alac. Estaban los secretarios generales de las 3 centrales obreras, es decir, de la CGT, de la CTA Autónoma y la CTA de los trabajadores, y por supuesto representantes de organismos culturales, la Coalición por una Comunicación Democrática, el Frente Federal de Cultura y Comunicación, el diputado Pablo Carro, que preside una de las comisiones de comunicaciones en el Senado, en la Cámara de Diputados. Exactamente. De manera que, bueno, ahí se plantearon algunas cuestiones que creo que son interesantes destacar. Por ejemplo, el gobernador planteó que no es casual que se hayan ensañado tanto con la cultura en relación a las políticas que ha adoptado este gobierno, la cultura, el arte y un sistema universitario. Sí, sí. Saben bien que si estas instituciones permanecen sólidas, no van a poder doblegar nuestra identidad y nuestro sentido de soberanía, decía en ese acto el gobernador. Luis, el titular de la CGT también destacó el rol que ocupan las industrias culturales en la generación de empleo, o sea, no solo en la construcción de una identidad colectiva, en la defensa de una historia cultural y de una idiosincrasia, sino también como un factor generador de riqueza y de trabajo. Luis, entre todas estas conclusiones, se dio respecto a cómo serán los pasos siguientes de todos estos espacios que confluyeron allí. Bueno, ahí, mira, te cuento, funcionaron 6 comisiones, ¿no? Con una agenda de trabajo, una comisión sobre la cultura y la comunicación como derecho, diversidad cultural, pluralismo informativo, multiculturalidad. Yo personalmente participé allí. Ahí se planteó muy concretamente la necesidad de incorporar en la legislación audiovisual a las plataformas, que hoy son el vehículo principal de acceso a la información y a la cultura. Otra comisión trabajó el tema de la economía de la cultura y la comunicación, salarios dignos, sociedades colectivas, la economía social, etcétera, etcétera. Una tercera abordó el tema de la economía, de las construcciones de sentido y de la identidad nacional. Es decir, hoy claramente estamos en un contexto en donde no solo el rol de los medios, sino también las redes sociales y, digamos, los nuevos sistemas de comunicación son el vehículo a través del cual circulan también noticias falsas y una serie de cuestiones que tienen que ver con la construcción del sentido, no campañas de desinformación. Bueno, hoy estamos en el contexto de un paro nacional de transporte con una clara estigmatización de los referentes sindicales que han y de las organizaciones sindicales que han llamado a esta medida. Tenemos, bueno, también el eje educación pública y trabajo, y también una mirada de la cultura como un abordaje transversal desde también dinámicas como el medio ambiente, como digamos, otros enfoques y perspectivas vinculadas con el turismo y también la actividad cultural, ¿no? Es decir, nosotros aquí podríamos hacer una referencia muy amplia a todas las expresiones que están contenidas en la cultura. Y en este sentido, y respondiendo un poco a lo que vos planteás, bueno, creo que hubo un mandato muy concreto para que en el futuro se trabaje específicamente la necesidad de evitar las posiciones monopólicas y, digamos, oponerse a los intentos de desregulación que viene generando este gobierno, que está basado justamente en esta idea, ¿no?, de considerar que la información pública, el debate público, la cultura son simplemente negocios de algunas empresas y desconocer justamente el derecho que tienen, digamos, todos los habitantes a poder acceder a bienes culturales, a servicios culturales y servicios informativos diversos. Creo que lo central lo dijiste en el inicio y lo que se viene charlando hace más de 30 años en la República Argentina y que se logró plasmar en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, bueno, después vía decreto, posiciones tibias en Argentina con relación a ese tema, pero lo central es lo que decías, ¿no? Considerar a la información como una simple mercancía o realmente como un bien de público que pueda acceder toda la comunidad. Creo que eso es
el debate central que debe continuar en la Argentina, y allí estará la batalla, como dirías vos, la batalla de la comunicación. Absolutamente, y yo te diría, con un agregado en el sentido de que se dijo también en el Congreso, no solo que la comunicación o la cultura deben ser considerados como derechos, sino que además los derechos no son privilegios. Exacto. Es decir, son instrumentos de realización de la sociedad y de las personas que viven en una comunidad para poder tener una vida plena, pero también para incidir en las decisiones políticas, en las cuestiones económicas, para enfrentar el día a día, ¿no? Es decir, cómo nos paramos frente a la realidad a partir de poder contar efectivamente con herramientas, con insumos informativos y con la posibilidad de ejercer nuestra cultura, que en el contexto de este mundo globalizado, con tanta predominancia de las plataformas digitales, ¿no? Bueno, Sí, sí. claramente están planteando un desafío importante en términos de lo que es la producción de ficción, la creación cultural en nuestro país, Sí, sí. la generación de series y contenidos de ficción en la industria comunicacional, también la defensa de los libros, de la literatura, de las distintas actividades. Todavía tenemos una industria y una actividad teatral realmente muy destacable a nivel internacional, a nivel mundial. Muchas personas que vienen del exterior, digamos, justamente acceden al consumo cultural de nuestro país como una de las herramientas, ¿no?, de invertir en visitar la Argentina, y creo que en eso tenemos que tener una clara postura de defensa de los recursos para poder seguir produciendo valor, para producir contenidos que además en muchos casos, como sabemos, también tienen reconocimiento internacional, ¿no? Acabamos de venir del Festival de Cannes con premios para los productos argentinos, y bueno, tenemos por delante el Festival de Cine Independiente en Mar del Plata, así que creemos que bueno, hay que seguir trabajando en esa dirección. Seguro. Luis, te agradecemos tu tiempo para lo que es vorterixlitoral.com aquí en la ciudad de Paraná. Seguimos charlando en cualquier otro momento. ¿Cómo no? Con Y por todo qué no, gusto. siempre le digo a todos los entrevistados la visita, y que estén acá por la provincia de Entre Ríos, por la ciudad de Paraná, para seguir estas charlas. Ya andaremos por ahí tomando unos mates. Dale. Gracias, Luis. Un abrazo, un abrazo. Abrazo para ustedes. Chao, chao. Gracias. La charla con Luis Lázaro, periodista y especialista, perdón, Juan Carlos, especialista y, bueno, que ha trabajado mucho en el desarrollo de la comunicación, fundamentalmente de lo que tienen que ver con la edocomunicación, ¿no? La tarea entre distintos organismos de los estados, tanto nacional como provinciales, en los establecimientos educativos en la República Argentina. Brevísima pausa y ya cerramos unos minutos con el coordinador de Cultura del municipio de Concepción del Uruguay, Guillermo Lurín, para hablar de esta cuarta edición de la Feria de la Palabra.